Hola amigos, hola amigas, estamos nuevamente transmitiendo completamente en vivo para todo el mundo, aquí comenzando un nuevo episodio, el número 25 del año 2025 de la temporada 5, así que hoy este programa va a ser un 15, no un 10, va a ser extraordinario y les voy a explicar muy brevemente por qué. Hoy tenemos un invitado que además de ser un tipo extraordinario, es un tipo que está en la primer línea del marketing mundial. Es un tipo que no nos va a hablar desde la teoría, desde la literatura, sino que nos va a hablar desde la trinchera, desde la calle, desde el punto de venta. Un tipo con una mirada global y es un tipo raro porque es un top del marketing mundial, pero es muy buena gente, es muy humilde y está muy abierto a compartir su conocimiento con todos nosotros. Así que me voy a dejar de cháchara y de introducción, porque lo que ustedes vinieron hoy a ver y a escuchar no es a mí, sino a nuestro querido Juanja García, que ahora mismo lo vamos a subir aquí al estudio de Totem Live. Muy bienvenido, querido, estimado Juanja. ¿Cómo estás? No te puedo subir, ahí te subí. Ahora sí, ¿cómo estás? Hola Andy, qué gusto saludarte. ¿Me escuchas bien? Te escucho alto, fuerte y claro. Feliz de tenerte acá en este episodio 25. Así que gracias por hacerte un cachito de tiempo en esta agenda que tenés, que es explotada, ¿no? No, gracias a ti por la invitación. La verdad, feliz de estar acá, compartir y crear un momento increíble juntos. Pues hacia allá vamos a ir y antes de empezar, bueno, mejor dicho, ya entrando en ese momento, una de las preguntas obligadas del Totem Live de cada año, de cada temporada, es preguntarle a nuestro invitado, en este caso a Juanja, ¿quién es Juanja García para Juanja? Gracias Andy. Juanja es una persona apasionada de crear marcas, apasionada de poner al consumidor en el centro y realmente generar una conexión auténtica. Actualmente soy Global Marketing Director de Grupo Bimbo y tengo una responsabilidad increíble porque me permite crear marcas, me permite desarrollar productos y hacer campañas increíbles con el consumidor. Y sobre todo en este tiempo, en esta gran escuela que ha sido Bimbo, he aprendido a hacer las cosas con empatía, las cosas con conexión auténtica y realmente dejar una verdadera huella. Maravilloso, maravilloso. Y como decía antes, no es muy usual encontrar a personas con tanto nivel de impacto y de relevancia en su trabajo como Juanja, que vengan acá a abrir un poco, obviamente no lo confidencial, no lo privado, pero sí aprendizajes, sí lecciones. Y también los invito a que se conecten con sus redes sociales porque Juanja tiene además la generosidad de ir contando proyectos desde diferentes lugares. De repente lo ves saliendo desde Brasil o desde México o desde Ecuador. Pero bueno, ¿qué es esto de ser un VP de marketing mundial que suena como a, no sé, como a papa casi, ¿no? Contanos qué significa eso, qué responsabilidades implica y cuáles son las cosas que más te apasionan de lo que haces. Sí, no, yo soy responsable del negocio de panificados a nivel global y esto me permite sobre todo Que no es poco, que siendo Bimbo no es poco. me permite buscar un balance entre lo global y lo local, entender las culturas, entender las necesidades. El consumidor es diferente en cada lugar que estamos y realmente busco ese balance entre las necesidades, entre la estrategia, ir creando diferentes cosas juntos. Me permite conocer también las culturas, los desafíos. No es lo mismo cómo consumes el pan en Canadá o en Chile o en Marruecos, completamente diferente. Entonces es un trabajo muy apasionante de marcas muy queridas por el consumidor. Constantemente estamos viendo cómo hacer propuestas y yo lo que veo es también la parte del branding, cómo hacer marcas con propósito, cómo hacer marcas que tengan atributos únicos que conecten con los consumidores. Entonces realmente es poner al consumidor en el centro y ofrecer cada vez experiencias memorables. Maravilloso. Maravilloso. Yo estoy acá, como ves, tomando notas, porque aunque la gente no lo crea, yo estoy todo el día aprendiendo y de cada Totem Live voy enriquecido, tanto en lo personal como en lo profesional. Hagamos un repaso, porque en esta respuesta que nos diste hay como un montón de preguntas, ¿no? Eh, Quizás vamos a ir de lo más general a lo más particular. Hablas de marcas globales, pero también comprendiendo lo local, el famoso glocal, ¿no? Global y local.
Sí. ¿Qué tan diferente es el consumidor hoy, como decías, en Marruecos o en Canadá, en Argentina o en México? ¿Cuáles son mejor dicho, cuáles son los puntos en común para que facilitan la tarea? ¿Y cuáles son los puntos en no común que la dificultan? Sí, mira, el consumidor siempre está buscando productos de la mejor calidad, productos de su preferencia local, realmente que esté acorde al gusto, y marcas que les ofrezcan un significado, marcas que vayan más allá del producto, marcas que creen realmente una experiencia. Es importante también el tema de la parte local. Por ejemplo, hay, no sé, en el caso de Brasil, hay algunas tradiciones locales muy fuertes, como el pão na chapa. Entonces, entendimos esa tradición local y en lugar de lanzar un pan brioche, lanzamos un pão na chapa. Era un pan que estaba inmerso ya en la cultura local. Entonces, es entender qué es la parte de la cultura, cuáles son las tradiciones, cómo podemos valorarlas y realmente conectar con el consumidor con una propuesta de clase mundial, pero realmente bajándole a esa parte local. Entonces, a la Bien, final es enriquecedor bien. cada día. Y en este contexto, vamos a llamarlo hipercompetitivo, ¿no? Porque estamos en la hipersegmentación, la hiperpersonalización, todo es hiper, ¿no? Me interesa muchísimo esto que remarcaste en todas tus respuestas, a pesar o quizás estando en este mercado de fast moving consumer goods, estás resaltando la importancia de la marca, estás resaltando la importancia del significado, de la cultura, del propósito. O sea, branding first, marketing second, lo cual me llama la atención y me gustaría entender más cómo es el proceso de creencia en esa fortaleza de la marca en un mercado que también va muy a precio, ¿no? Sin embargo, ustedes se han quedado fuertes ahí defendiendo la diferenciación por significado, cultura y otros aspectos. Sí, no, totalmente. Yo creo que siempre hay que darle valor al consumidor en un mercado competitivo, digamos, y que se mueve tan rápido. Creo que las marcas que tienen un propósito marcan la diferencia, porque te ofrecen un porqué y te ofrecen esa conexión emocional que buscas. Muchas veces el consumidor no reconoce porque tiene un gran producto o porque tiene un proceso muy claro, pero sobre todo esa conexión emocional es lo que nos permite conectar en diferentes momentos y conectar también desde lo humano. A la final hacemos marcas, te diría, no para consumidores, sino para personas. Entonces realmente buscamos que las personas estén satisfechas con lo que les ofrecemos, pero sobre todo sientan que les escuchamos y nos estamos adaptando a ellos. Entonces eso es lo realmente enriquecedor de lo que hago cada día de las marcas, poder llevar al humano. Vamos, vos me conocés, yo te conozco, para mí esto es música para mis oídos, es la ambición más grande de la marca, ¿no? Conectar con lo humano y hacer que el humano conecte con nosotros. En los últimos 15 años, el mundo del marketing se puso patas arriba, redes sociales, streaming, hipersegmentación, inteligencia artificial, microinfluencers, y podemos seguir la lista un montón de rato. Una marca líder o las marcas líderes con las que trabajás se adaptan al cambio, generan al cambio, cómo leen cuál es la próxima ola, cómo la crean, cómo se suben a ella, cómo es un poco ese proceso de estar leyendo cómo está cambiando el consumidor cada tanto. Sí, no, totalmente. Creo que las tendencias son muy, muy importantes. Hay que sobre todo saberlas conocer, saberlas entender y definir también si te subes a la tendencia antes o si te subes después y tratas ahí de remarla. Pero creo que es importante entender para dónde va y realmente definir si lo que se está sucediendo en el momentum cuadra con tu propósito. Creo que es importante el tema de la coherencia y sobre todo que esa coherencia se mantenga y se sostenga en el tiempo, sobre todo. A la final, el consumidor no te va a creer por moda, sino te va a creer realmente si es que fuiste auténtico con la promesa de valor que le ofreciste. Qué interesante, Juan. Ayer estuvimos entrevistando a Camilo Herrera, un amigo economista, bueno, multifacético,
y nos decía que la edad promedio de las marcas más queridas y más admiradas en Colombia era de más 50 años, ¿no? 53 creo que dijo. Bimbo no sé cuántos años tiene, pero debe tener más de 50, si no me equivoco, corregime si me equivoco. ¿Cómo se mantiene una marca relevante en este contexto de cambios sísmicos, de momentos bisagra cada vez más acelerados, de tiempos de paradigmas cambiantes? ¿Cómo se mantiene relevante en el corazón y en la mente del consumidor y del nuevo consumidor? Sí, por ejemplo, en el caso de Bimbo, es una marca que este año cumple 80 años, realmente presente y en los hogares de los diferentes hogares a nivel mundial. Creo que es importante la parte de los principios, poder ofrecer productos nutritivos, deliciosos y en las manos de todos. La innovación es importante, constantemente estar ofreciendo novedades al consumidor, las campañas también para poder hacer una conexión emocional. Y lo que hemos ido ampliando mucho la perspectiva es entender la parte de las ocasiones. Realmente cuáles son esos momentos claves con el que puedes conectar con el consumidor. Pero realmente, digamos, siendo fiel a tu origen y a lo que has venido construyendo a nivel de tu brand equity a lo largo del tiempo. Dentro de tu vasta y exitosa trayectoria, habrás tenido 1000 proyectos que han sido súper exitosos y algunos que no. A mí me gusta siempre conocer los casos de éxito, pero también me gusta conocer los casos en donde quizás no hubo un éxito comercial, pero sí hubo un aprendizaje. ¿Hay algún proyecto que puedas compartir que te haya dejado un gran aprendizaje, una gran lección, que te haya permitido hacer el siguiente mucho mejor que el anterior? Claro que sí, Andy. Y yo antes estuve en Chile también, vivía antes allá, y llevaba todo el negocio de snacks. Entonces tenía los pastelitos. Hice un relanzamiento de dos productos que tenían una gran oportunidad y le cambié, rompí los códigos y le cambié todo. Le cambié empaque, le cambié precio, le cambié forma de exhibición. Pero cuando estábamos por lanzar, dijimos, bueno, vamos a poder usar un exhibidor donde poníamos los productos estacionales, pero realmente no tenían el espacio. Entonces a la final decidimos, oye, necesitamos realmente una solución de exhibición desde el comienzo. Entonces desarrollamos unas cajillas autoexhibibles, viene la cajita de cartón, llega al punto de venta, se saca la tapa y ya queda listo una exhibición. Eso nos permitió ganar primeras posiciones, nos permitió facilitarle la vida al vendedor, realmente entender el end-to-end de toda la cadena de valor, pero sobre todo el gran aprendizaje fue que puede ser un gran producto, pero si no se ve en el punto de venta, no funciona. Entonces realmente que una idea de innovación o un relanzamiento nazca con una solución de exhibición desde el comienzo. Maravilloso. Me encanta que traigas el ejemplo y que hablemos de innovación, ¿no? Porque uno dice, bueno, en panificación, ¿qué tanto se puede innovar, no? Y sin embargo uno ve el producto de los últimos 20 años y ya ha innovado un montón, desde masa madre, diferentes cereales, diferentes formatos, diferentes momentos de consumo, tamaños, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el límite de la innovación, si es que lo hay? ¿Y cuál es la próxima innovación que se viene que se pueda contar? Mira, yo creo que algo que he aprendido con la innovación es que la innovación tenga un sentido, que tenga un concepto fuerte o que atienda a una necesidad del consumidor. Por ejemplo, si es una edición limitada, que esté atado a una temporalidad o algún, no sé, un concepto de tu Día de los Enamorados, algo que tenga algún sentido y un propósito. Algo que hago yo siempre, como aprendido a lo largo de este tiempo, es vas a innovar con algo en lugar de qué, porque el portafolio tampoco no puede ser gigante, no puedes ejecutar y necesitas también foco. Entonces creo que ese es un trade-off interesante y sobre todo de lo que decías, de lo que viene, este tema de la masa madre es una gran oportunidad para poder agregarle más valor a nuestros panes. Ya empezamos con algunas propuestas con masa madre en Sudamérica, con muy buena aceptación del consumidor, lleva a alzar una experiencia superior
y eso va a continuar creciendo en el resto de países. Pero sobre todo, constantemente pensando en que la innovación realmente le aporte valor al consumidor y a sus verdaderas necesidades. Juanja, una cosa que me da muchas vueltas en la cabeza es una de las oportunidades que se le presenta también a las marcas de conocer quiénes están detrás de la marca, ¿no? Porque a veces uno dice la marca y ¿qué es la marca? ¿No? Y entonces la marca es Juanja y serán un montón de otras personas que están ahí, ¿no? Dentro de las corporaciones, de las multinacionales, el hecho de que los responsables, ya sea desde un brand manager o un junior brand manager a un director general, tengan una conversación en el ecosistema digital, está bien visto, se empodera al equipo, prefieren que haya perfil bajo. ¿Cómo se gestiona esa presencia que yo creo que siempre es muy positiva? Sí, no, totalmente. Creo que a la final, si bien tenemos responsabilidades dentro de del trabajo de cada uno, uno a la final en su día a día busca ser coherente con lo que es. Creo que para mí los valores son los mismos dentro de la empresa, fuera de la empresa, en mi vida cotidiana y siempre busco actuar desde la integridad y desde los valores. Y a la final yo también busco compartir desde mi experiencia de cosas que hice yo y cosas también, como tú decías, que me equivoqué, que aprendí y que me muestro como soy. Entonces, creo que este espacio es súper enriquecedor porque da la oportunidad, no es de hablar de mí, sino es de hablar de los demás, de hablar de cómo podemos inspirar a futuros líderes a que hagan las cosas diferentes con mayor perspectiva y mayor significado. Qué maravilla. Juanja, vos es que, bueno, primero le vamos a mandar un saludo muy grande a Angie, que está ahí desde Bogotá acompañándonos y comentando aquí en este episodio, una crack. Saludos, Angie. Grandísima persona, grandísima profesional. Mucha gente decía, Juanja, que nos sigue en los diferentes episodios de Totem Live, es personas como vos o como yo, que nacimos en un país, nos criamos en un país y luego la vida, el trabajo, nos fue llevando por otros lugares, ¿no? Lo que llamamos los expats, si querés, de alguna manera. Dentro de lo que puedas contar o compartir, ¿cómo es la vida tuya como expat? Yo tuve la suerte de conocer a tu mujer, no a tus hijos todavía, pero bueno, tenés una gran mujer que te acompaña, que te apoya, unos hijos que obviamente van con ustedes y suman valor a la ecuación familiar. ¿Cómo es la vida de expat? Que hoy estás en un país, mañana en otro y pasado ni siquiera sabes a dónde vas a ir. Sí, grande, yo he tenido la fortuna de vivir en 5 países ya, y cada país es una aventura, cada país es un aprendizaje y cada país es una perspectiva completamente diferente. Creo que más que nada reconozco y admiro el apoyo de mi esposa. Siempre fue la que me motivó a vamos para allá, si se puede, te apoyo. Siempre ha sido un motor importantísimo en mi vida y creo que todo lo que yo he alcanzado profesionalmente también ha sido con el apoyo y la motivación de mi esposa. Mis hijos también, tengo un hijo que nació en Argentina, se crió en Chile, ahora se siente medio mexicano, pero es increíble porque te empiezas a ser ciudadano del mundo, ciudadano latinoamericano. Y la familia es muy unida en cada una de estas experiencias. La familia está lejos, digamos, pero la familia somos mis 2 hijos, mi esposa y yo. Entonces somos muy unidos y algo que hemos aprendido mucho en estas experiencias es no comparar la una con la otra, porque siempre le vas a encontrar algún detallito. Sino más que nada, oye, llegamos a un nuevo lugar desde cero, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aportar también? La cultura, el acento, la comida, viajar. Entonces siempre tratamos de conocer y adaptarnos, pero sobre todo a nosotros nos amplió muchísimo la perspectiva desde que empezamos a viajar y a salir. Eh, y creo que sobre todo a los niños, como familia, les permite tener una visión mucho mayor. Así que súper enriquecedor y es una experiencia de vida que disfrutamos y continuamos aprendiendo cada día. Espectacular. Gracias por compartir, Juanja. Creo que todo el mundo va a estar muy agradecido Con gusto. con recibir tu mirada y tu experiencia.
Ayer justamente con también el episodio 24 con Camilo, Camilo nos echaba ahí el desafío de decir, ¿por qué no le damos más bola al marketing con ñ y al branding con ñ, ¿no? Ñ de Latinoamérica o hispanohablante, si querés, ¿no? Que casi siempre estamos mirando para el norte, y aunque tú y yo estamos en el norte, no se refería a eso, ¿no? Como que lo anglosajón está todo bien y lo latino o lo hispanohablante está menos bien. Vos que viviste en 5 países de Latinoamérica, ¿no? ¿Hay un buen branding y un buen marketing? ¿O hay un potencial de hacer mejor marketing y buen branding? El toque nuestro, el toque latino, ¿no es algo que tiene mucho que ver con lo que vos mencionabas de la empatía, de la conexión emocional y todo eso? Sí, yo creo que hay un buen branding en Latinoamérica. Siempre hay oportunidades de hacer cosas diferentes, pero hay todo el tema local, todo el tema de ese calor latino que podemos hacer cosas auténticas. Yo tuve la fortuna de vivir mucho tiempo en Argentina, en tu país, y allá la publicidad de... Recordemos campeones del mundo, ¿no? Digo, por si hay algún despistado por ahí, ¿no? Ahí te tiré el centro, Andy, para que metas el gol. La cabecería ahí, me la dejaste picando. Sí, pero bueno, viví mucho tiempo en Argentina y realmente la publicidad que se hacía en Argentina era del día a día, era del tema social. Entonces la gente hace mucha conciencia de qué está pasando y eso realmente conecta. El tema del fútbol, el tema del día a día, el tema de los dichos. Entonces yo creo que sí hay un branding muy interesante acá en Latinoamérica, pero sobre todo creo que tenemos oportunidad de seguir desarrollándose y llegar más allá. Bien. Hace un tiempo estoy viendo que estás empezando a compartir más activamente tus experiencias, tus aprendizajes, reflexiones también. ¿Qué tipo de feedback estás recibiendo de tu comunidad? ¿Te piden más? ¿Quieren saber la cara oculta de las cosas? ¿Te sentís feliz de estar haciéndolo? ¿Tenés esa gratificación emocional, la parte profesional a la hora de poder compartir con una comunidad ávida de conocimiento? Sí, totalmente, Andy. Creo que aprendo mucho porque lo hago por compartir, por inspirar a otros, eh, poder dar mi granito de arena a que futuros brand managers puedan transformarse y generar una nueva identidad. Es un ejercicio muy interesante porque hice tipo, si le hablo yo a mi yo del pasado hace 10 años, ¿qué me hubiera gustado saber? Y hablándole del corazón, o sea, desde la experiencia, desde los aprendizajes, mostrándome humano, mostrándome súper vulnerable y sobre todo recibo comentarios positivos, oye, esto me ayudó, esto me inspiró, comentarios de complementar, comentarios que también me dejan reflexionando. Entonces es enriquecedor en ese sentido. Y busqué la forma de poder agregar valor desde mi experiencia, es decir, esto lo hice bien y me funcionó, es para poder compartir. Esto lo hice mal, no me funcionó, aprendí, pero también les puede servir esto a ustedes. Entonces, a la final, es un espacio de mucha reflexión y es un espacio pensando más en los demás y cómo poder servir desde el corazón. Qué lindo. Juanja, recién hablabas de tu Juanja de hace 10 años. ¿Cómo te gustaría que fuese tu Juanja dentro de 10 años? Creo que debería ser un Juanja que se quiere comer el mundo, que siga aprendiendo en modo de aprendizaje constante, que pueda crear una comunidad que pueda transmitir experiencia y sobre todo que pueda dejar un legado. A mí me interesa mucho el futuro y dejar una pequeña huella. Creo que eso es realmente lo poderoso. Pero siempre seguir aprendiendo todo el tiempo y seguir actualizándome y seguir motivándome siempre, cada día. Fantástico también. Bueno, querido Juanja del futuro, seguro que hoy estás viendo esto, ya pasaron 10 años desde que dijiste eso, así que ya sabes, puedes agradecerle a tu Juanja de hace 10 años, que hoy es 2035 y has construido todo eso. O sea que
No sabemos si va a existir YouTube en 10 años o no, cómo se va a ver esto, pero bueno, queda grabado. Me gustaría preguntarte por algo que me toca muy de cerca. Vos sabés que mi hijo Feli, a quien vos conocés, es un estudioso de la generación Z, quiere entenderlos mejor, decodificarlos mejor, tratar de poner más valor en esa generación. ¿Qué es hoy la generación Z para vos, en el trabajo, digo? ¿Y cuáles son las oportunidades y los desafíos que presenta este consumidor del mañana que ya es hoy, ¿no? Sí, no, fíjate que es interesante estar constantemente aprendiendo más del consumidor, de los hábitos que le preocupa, que busca, y sobre todo lo vemos en los hogares. Antes había la concepción del hogar con familia, más hijos, y ahora los hogares han ido cambiando, porque ahora también hay hogares de dos personas, hogares de una persona, hogares que es una persona y el perrito, que es también un hogar. Entonces tiene diferentes necesidades. Entonces, por ejemplo, nos pasa a nosotros. Teníamos formatos de pan grande y ahora tenemos formatos de pan más pequeño para atender las necesidades de ese hogar. Y probablemente el momento en que lo compran varía, eso es diferente. Entonces, siempre tenemos que estar escuchando, aprendiendo y la forma de hablar también con estas generaciones no es la misma. Ya no ven tele, no sé, yo que soy millennial todavía me siento joven, yo ya no tengo televisión por cable, es todo digital y todo por streaming. Entonces me Claro. imagino también las nuevas generaciones es otro media, otra forma de conectar, entonces es otra forma de llegar. Nada, aprovecho también para mandarle un gran saludo a Feli y mucho de seguir hablando y seguir aprendiendo también de estas nuevas generaciones. Qué grande, qué bueno. Me encanta el empuje con que viene la generación Z y me encantaría también terminar de decodificarlos. Todavía no les puedo hacer la foto, ¿no? Es como que hay días que me parecen una cosa, hay días que me parecen otra, y hay días en que hablar de una generación me parece una exageración, ¿no? Porque vos metés en una sala a 10 de la generación Z y pueden ser 10 representantes de 10 generaciones distintas, ¿no? Hoy esto de poder entender y sacarle la radiografía, ya no a una generación, a un consumidor, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los disparadores? Yo me imagino que ya no se estudia tanto género, raza, religión, nivel socioeconómico, altura, peso, barrio, ahora quizás va más por causas, compromiso, hábitos, propósito, valores compartidos, experiencias, en fin, cosas que hablabas al principio de la charla, ¿no? Sí, no, algo que he aprendido yo desde mi experiencia es también empezar a segmentar al consumidor desde sus hábitos y actitudes. Por ejemplo, no sé, es un consumidor de productos saludables, es más consciente de la salud, es más consciente de qué come, pero también es más consciente de el deporte, de su rutina, de su descanso. Entonces empezamos un poquito a entender a ese consumidor y sobre todo quién es, dónde está, cuándo consume, por qué no consume y el consumidor realmente no hace todos los días lo mismo. Entonces eso es lo poderoso de los momentos de consumo y lo poderoso también de las nuevas generaciones. Entonces realmente es tratar de que sea todo una receta para todos es muy difícil. Realmente entender cómo poder llevar algo y da pie mucho para la personalización. Los consumidores también buscan marcas que los escuchen y les ofrezcan una experiencia para ellos. ¿Me permitís hacerte una pregunta incómoda? Sí, dale. En los últimos meses, quizás, o quizás desde la pandemia aproximadamente hasta esta parte, he podido leer, ver, escuchar, voy a llamarlo de esta manera para exagerar con fines didácticos, un movimiento anti-pan, ¿no? Como que comer pan es malo para la salud. Igualan el pan al chocolate y a otras cosas. Y te pregunto, ¿comer pan es malo? Yo creo que comer pan no es malo. Digamos, ahí aplica la frase que es
todo lo bueno es malo en exceso. Entonces Qué también bueno. depende mucho de la moderación y sobre todo la parte de las porciones. Yo creo que si en la vida uno debería buscar un balance en su alimentación, pero a la final va a depender de los hábitos que tengas en tu vida. Si comes pan, si comes, balanceas con otros tipos de alimentos, si haces deportes, si tienes buen sueño, si motivas también tu espíritu, entonces a la final es un balance. Bien. Y ahí diste en la tecla de una de las grandes claves para mí de esta época, que es la alimentación es uno de los componentes clave, pero no el único. Si no lo acompañas de un buen dormir, de ejercicio, de bienestar mental, físico, emocional, no se puede, ¿no? Pero se le puede pedir a una marca o a las marcas con las que vos trabajás que aparte de darnos un producto rico y de calidad y demás, promuevan hábitos de vida saludable o que nos concienticen al respecto o zapatero a sus zapatos. No, yo creo que siempre buscamos mejorar la propuesta de nuestros productos, productos más nutritivos, productos más frescos para nuestros consumidores, pero también buscamos hacer acciones. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de Bimbo, nosotros tenemos la Global Energy Race. Es una carrera que se hace una vez al año en todos los países donde está presente al mismo tiempo. Entonces Ala, también promovemos la energía, promovemos esos momentos en familia y sobre todo poder ir al aire libre y disfrutar también. maravilloso. Juanja, hace poco me contaste que estás con muchas ganas de poder ampliar también tu, tu radio de acción con tu conocimiento y con tu llegada de todos estos años de gran aprendizaje en marketing. Dentro de tu ámbito profesional, ¿qué lugar ocupa esas ganas de enseñar, de compartir, de promover el conocimiento, no solamente en nuevas generaciones, sino también en personas como yo, que no somos nuevos, más bien lo contrario, pero que nos súper apasiona escuchar a personas como vos que tienen experiencias fascinantes para compartir? Sí, mira Andy, yo te diría dos cosas para compartirte. Una, desarrollé un concepto propio que se llama marcación, que es pequeñas ocasiones que te permiten crear grandes marcas. Entonces, es un concepto desde mi experiencia, desde mi visión de cómo ver las oportunidades y sobre todo vengo desarrollando, vengo un poco creando contenido y estoy armando una metodología para que la gente pueda ver las formas de un tema distinto. Por ejemplo, yo creo que las grandes marcas no se hacen de grandes campañas, sino se hacen de pequeños momentos donde te permite cambiar lo cotidiano a lo significativo. Y otra de mis pasiones también es inspirar a futuros líderes de marketing y tengo la oportunidad de haber comenzado a dar clases en la Universidad Panamericana, estoy dando clases en el posgrado, comencé la semana pasada, estoy muy contento y es algo que lo hago yo de vocación, digo, son chicos que son yo hace 10 años, entonces si les puedo compartir, dejar todo en la cancha y formar futuros líderes es algo que me inspira mucho. Y la verdad, uno aprende, a la final, tú vas como profesor a dar clases, pero terminas aprendiendo mucho. Aprendes mucho de los chicos, aprendes mucho de las discusiones que hay, de los grandes debates y sobre todo te invita a estar en constante actualización de qué está pasando, las tendencias, los cambios y estar al día. Así que sobre todo es algo muy enriquecedor que hago yo. Yo me imagino los chicos de la semana pasada que están ahí en la clase y de repente entra un crack como vos, ¿no? Eh, los chicos seguían scrolleando y viendo TikTok, prestan atención, son oyentes pasivos, participan y te acribillan a preguntas. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Quizás falta un poco derretir el hielo, ¿no? Y entrar más en confianza, pero ¿cómo fue esa primera impresión de la inquietud que tiene el alumnado por aprender y por mejorar y por progresar? Para mí fue una experiencia genial. Estoy dando clases
en el posgrado de Mercadotecnia Estratégica. Entonces ya son chicos, todos trabajan, todos quieren salir y comerse al mundo, pero son muy participativos, muchas preguntas, muchas discusiones, y yo los invito a hacer que sea un aprendizaje colaborativo, no simplemente de lo que yo pueda transmitir como profesor, sino que lo que todo el aula podamos aprender y compartir, y a la final yo tomo también un rol de moderador y de coordinador en generar esas discusiones y generar ese intercambio de opiniones. Pero la verdad, un grupo genial, súper bien recibido desde el primer momento y nada, entusiasmado de todo lo que viene y poder llevar toda esa experiencia, esas ganas y esos casos reales allá a la academia también. Fenomenal. Me voy a poner las gafas, con tu permiso. Acá Vale, tenemos a una persona que admiro mucho, no la conozco personalmente, pero nos conocemos en LinkedIn hace un montón de tiempo y ojalá que nos conozcamos en algún momento porque admiro mucho su trabajo también. Ignacio, que escribe, es un reto importante para las marcas comunicar esa sensibilidad de la que hablabas antes sin que parezca impostado, ¿no? Hemos hablado en algún momento de greenwashing, pero también se habla de social washing y otras cosas. Hoy por hoy, ¿cómo se lidia con las medias verdades, con las denuncias falsas, con competidores que dicen cosas que no son y que ustedes saben que son mentira? Es un escenario complicado, pero que a la gente le gusta lo honesto y le gusta lo transparente, o por lo menos eso creemos. ¿Cómo se lidia con eso, Juanja? sí. Yo creo que al final es ser siempre auténtico y hablar desde la honestidad. Por ejemplo, cuando yo estaba en Chile, yo llevaba la categoría de dulces que te decía. Llegó esta ley de etiquetados, nos pusieron algunas estampas de productos altos en. Entonces, a la final, nosotros, por ejemplo, ofrecíamos sabor, ofrecíamos disfrute y fuimos honestos con el consumidor. No sacrificamos el sabor, no sacrificamos la experiencia de lo que buscaban. El consumidor sabía lo que consumía. Y al contrario, sí, fuimos coherentes, no cambiamos por dejar de ser las cosas. Entonces creo que es importante eso de que si el consumidor te conoce y sabe la propuesta que ofreces, que le seas honesto, que no se lleve sorpresas. Bien. ¿Qué crees, Juanja, que le falta al marketing en general para poder cerrar el círculo virtuoso de creación de valor, de construcción de valor, de aportación de valor? ¿El marketing está en su máxima expresión o quedan cosas por hacer, por explorar, por proponer para que el marketing sea una herramienta todavía más poderosa de creación de valor, no de confusión de valor? Sí, creo que algo importante también es la forma en cómo comunicamos. O sea, se habla mucho hoy del storytelling, pero también hay la oportunidad de llevar más allá al story doing. Realmente Bien. que ese story se vaya al punto de venta, que se vayan las diferentes acciones que hagamos, o el story living también. Si hacemos algo con las marcas, que realmente que el consumidor sienta esa experiencia. Pero sobre todo a la final el tema de contar historias es muy poderoso porque permite al consumidor conectar realmente con una verdad. Y una pregunta más difícil e incómoda. Por supuesto, en Totem Live, el que no quiera responder algo tiene tres opciones. Responder lo que quiera, irse por las ramas o decir no te voy a responder. O sea que vos, con total libertad, de hecho, si alguna pregunta no me quieres responder, hasta podemos transformar la conversación en algo interesante. O sea que vos, free total. Pero la pregunta es esta. Dale. Desde este lado del mostrador me tocó trabajar con compañías como la tuya, en diferentes mercados, y me tuve que enfrentar con, al principio sobre todo, con el siguiente problema. Los responsables de marketing o de marca querían trabajar con nosotros, pero los que contrataban son los de compras. Entonces los de compras no elegían al más valioso, sino al más barato, que terminaba siendo el más caro. ¿Cómo se puede hacer o cómo hacen ustedes para poder trabajar con los mejores y no dejar todo en manos de compras? Que compras no puede saber de, no sé, camionetas de reparto y de expertos en branding. Es imposible, no hay, ni ChatGPT sabe tanto. ¿Cómo se hace para poder buscar colaboradores de valor
y no solamente ver la parte de precio. Sí. Yo te diría, Andy, desde mi experiencia, es armar un equipo multidisciplinario para abordar, en este caso, un pitch, digamos. El brief lo armamos nosotros desde marketing, lo compartimos con compras, lo compartimos también con la parte de comunicación para ver si tienen alguna perspectiva o algún detallito que no estemos abordando. Pero digamos, lo lideramos nosotros y buscamos un poco tener la opinión. Y al pitch, en nuestro caso, vamos juntos. Luego Bien. vemos la propuesta, nosotros como conocedores de las marcas entendemos esa necesidad. En mi caso siempre, digamos, veo la propuesta que me dan en un pitch contra el brief que entregamos y Bien. después algo súper valioso que me ha resultado a mí es hacer como un debrief con este equipo ampliado, donde participa compras, donde participa marketing, donde participa alguna otra área que también, dependiendo del proyecto, tenga la visión. Y buscamos escuchar, primero, escuchar a los demás, creo que es súper valioso, tener una perspectiva del equipo ampliado y también ver la recomendación. Realmente en mi caso, no elegimos por precio, sino realmente elegimos la mejor propuesta que realmente agrega valor a la necesidad que planteamos. Sí, acá no tenemos emojis ni stickers, pero estaríamos haciendo así ahora mismo con los emojis. Permitime, me vuelvo a poner las gafas porque acá el chat no sé qué está pasando, pero están pasando cosas. Así que mira, con tu permiso, te traslado saludos de Anchi, de Ricaurte, que está en Colombia, del gran Félix Talman, de Maya, nuestra querida Maya Schmidt, que entiendo estar en México, una crack total. Ignacio, a quien mencionamos antes, está completamente de acuerdo contigo, honestidad y coherencia de marca para alinear propósitos, o sea que fantástico. Y acá tenemos a Anchi, que hace una pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo logran equilibrar en una marca con tanta historia la coherencia global del branding con la necesidad de adaptarse emocional y culturalmente a los contextos locales? Y hay más cosas, pero vamos a responder una por una, porque si no nos vamos a olvidar de todo. No, sí, claro que sí. Gracias, Angie, por la pregunta. A la final, yo siempre lo que busco es un balance. No vamos a poder tener ni completamente global ni completamente local, sino tener un balance. Entender si los códigos locales, los culturales, no sé, en el tema de productos, la preferencia del consumidor tiene que ser local, tiene que preferirse en la parte local, pero buscar un balance. A la final, ver cómo podemos aprovechar todo lo bueno de lo global, entendiendo lo local y buscando un balance que nos permita llevar los mejores de los dos. Fantástico, excelente. También tenemos aquí a Ricardo, que manda saludos, eres un crack, dice que yo también, pero bueno, vos sabés tú. Y aparece Chantal Alfaro, un placer estar aquí adquiriendo tanto valor de un par de grandes en esta industria. Muy gran saludo a Chantal y dice, maravillosa pregunta Andy, de pronto es difícil, ni con gafas leo ya, me tengo que ir a hacer algo urgente. De pronto es difícil, al proponer valores intangibles, aterrizar esas propuestas a procurement, sobre todo cuando se habla de licitaciones. ¿Qué le decimos a Chantal, Juanja? Sí, sobre todo el tema de, yo creo que las licitaciones pueden ir de la mano de entender cuáles son las verdaderas necesidades. O sea, yo me voy más a una licitación puntual por un proyecto que cae más en mi caso, pero algo que he aprendido también es saber escuchar. O sea, compras también tiene su rol dentro Claro. del proyecto y la negociación. Entonces nos dice, este proveedor puede ser buenísimo, puede nos dar la respuesta, pero de pronto no puede cumplir los tiempos que el proyecto necesita. Claro. Entonces, es importante también escuchar, valorar la opinión de los demás y si bien tomar una decisión unificada. Fantástico. Vean la generosidad de Juanja, que hace respuestas concisas y contundentes para que todo el mundo pueda preguntar, con lo cual también tenemos que agradecer eso. Acá tenemos una más, y no jodemos más.
Eh, Acá tenemos a LinkedIn User, que se tiene que urgente actualizar el profile porque es una oportunidad perdida. Y dice, hola Andy y Juanja, escucharlos conversar es un verdadero recordatorio que las marcas que trascienden no solo venden productos, sino que construyen significado. Me encantó la frase, las grandes marcas no se crean con campañas de marketing, sino a crear ocasiones especiales. La coherencia entre propósito, cultura y experiencia del cliente marca la diferencia. Bimbo es un gran ejemplo de cómo una marca global puede mantener su alma humana. Gracias por esta conversación inspiradora. ¿Se puede mantener el alma humana en un mercado tan competitivo, tan complejo y con tantos nuevos players a diario? Yo creo que sí, Andy, porque la verdad a la final es, digamos, como manager, como responsable de marketing, tú no buscas realmente cumplir un brief, sino buscas realmente dejar huella. O sea, Sí. dejar que esa campaña que hiciste, qué mensaje dejó, que ese producto que hiciste, a quién le gustó. Por ejemplo, en mi caso, algo muy satisfactorio de mi trabajo es ver el gran esfuerzo que hay del equipo en la góndola del supermercado o verlo en la mesa de mi casa. Entonces, valoro mucho todo el esfuerzo que hay de un equipo empleado y verlo realmente ahí es increíble. Entonces, poder dejar esa huella de verlo a través de los momentos y el significado, una, una parte más humana. Bien, 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 fantástico. Pero dentro de lo humano está también el tema de datos. Todos estamos generando datos, consciente o inconscientemente, consensuada o no consensuadamente, ¿no? Hoy por hoy en tus nuevos productos, innovaciones, nuevos lanzamientos o ajustes o extensiones, ¿qué tanto peso tienen los datos en tu toma de decisión y en la elaboración de los planes? Muchísimo, Andy. La verdad, nosotros somos unos marketineros que siempre hacemos los proyectos con visión, vemos mucho al consumidor, pero vemos también mucho los datos. Eh, Sacamos un concepto, lo llevamos a testeo, vemos cuál es la intención de compra, vemos cuál es la preferencia del consumidor, vemos realmente qué es lo que podemos captar de ese dato y transformarlo en un insight, transformarlo en una verdad no revelada. Entonces siempre buscamos llevar más allá, pero de acuerdo, la parte de los datos es algo que creo yo que todo marketingero debería tener claro, dominado y sobre todo que le permita que las cosas que hagan tengan visión de negocio. En el contexto del consumo, dicen los que saben que el 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel global lo toma la mujer. ¿Sí? Es cierto también que en consumo diferenciamos el shopper del consumer, ¿no? Y luego hay toda una decodificación de todo eso, ¿no? Pero para vos y para el marketing de tus productos, ¿ustedes hablan a un consumidor en general o la mujer ocupa un espacio destacado en los insights, en los datos, en la conexión, en el diseño, en el diálogo, en la conversación? Sí, digamos, muchos de nuestras marcas van dirigidas a la familia, pero la mujer, digamos, juega un rol clave como decisor de compra en el hogar. Por ejemplo, ofrecemos un rico pan, pero la mujer define, oye, para mi familia el formato, el tamaño, tiene granos, les va a gustar a los chicos. Entonces, a la final juega un rol muy importante. Y algo también buscamos de que sea un producto que sea apto para toda la familia, que todos lo puedan disfrutar, pero sobre todo es que es algo importante la parte del shopping y la parte del consumo, como tú decías. Cuando hablas de significado, ¿no? Estoy haciendo un repaso mental de tu marca en la mesa de millones de personas, ya sea en el desayuno o en la merienda o en otros momentos de consumo, ¿no? De tanto estar presente en esos momentos de consumo ya es casi como parte de la familia. La barrera de entrada cuando esa conexión emocional
es muy alta. ¿Se puede demoler con precio por parte de la competencia o realmente el consumidor es fiel a esa relación y a esa promesa cumplida a lo largo de los años? Yo creo que el tema del precio es algo delicado. Al final, yo busco agregar valor constantemente y no, digamos, la solución no es solo bajar precio. Creo que, digamos, en promociones de una pieza extra, por ejemplo, o una promoción de que te regalo algo diferente, o constantemente viendo la forma de dar valor. Creo que sí es importante el tema de que tengamos el precio adecuado, coherente en base a la propuesta de valor que estamos entregando. Y sobre todo, constantemente buscar tener productos que puedan estar al alcance de todos. Creo que es algo importante. Una de las cuestiones que me emociona y me inspira es que cada vez hay más marcas conscientes y conectadas con su rol, con su influencia, viviendo su propósito, creando significado, conectando culturalmente y emocionalmente, pero que van más allá de querer vender nada más, ¿no? ¿Cómo visualizás el futuro de las marcas en ese espacio de construcción de valor y de legado? Me gusta la palabra legado que mencionabas antes, que va más allá del producto, ¿no? Que tiene que ver con el impacto en la vida de las personas. Sí, mira, yo creo que algo importante es, como tú dices, o sea, no es solo vender. Creo que nuestro rol como marketineros es crear marcas, desarrollar significados, desarrollar conexiones con las personas. Entonces, constantemente estamos viendo, eh, escuchar al consumidor, nosotros como marcas adaptarnos, seguir creciendo, seguir creando y generar a la final relaciones. A la final la marca crea una relación con el consumidor y te van a elegir porque les ofreciste lo que les propusiste, fuiste coherente con la propuesta y sobre todo también porque estás constantemente poniendo al consumidor en el centro de todas las decisiones. Creo que es lo más valioso. Qué grande. Eh, Quiero volver un segundo al Juanja profesor. Antes de ir a una clase, una persona como vos, con tu experiencia, casi que no necesita preparar nada, porque podés ir ahí, contar tus últimos 10 años y ya con eso tenés clases para aburrir. Te preparás, te organizás, buscas aplicaciones prácticas, buscas inspirar, te gusta más la teoría. ¿Cómo estructurás esa transmisión de conocimiento para que sea valiosa para aquellos que están en tus clases? Sí, yo siempre me preparo para cada clase, digamos, busco dar todo en la cancha y en el momento de la clase y realmente entregarme a los chicos y a la vocación de servir. Busco siempre que sean unas clases dinámicas, que traiga, sí comparto teoría, pero comparto también casos reales, comparto casos desde mi experiencia de que yo realmente lo hice y busco mucha participación y mucha discusión. Hago dinámicas grupales, invito a los chicos, oigan, ¿qué opinaron? Pasen acá adelante, que donde estoy yo, presenten, compartan, escuchen, siempre que sea muy dinámico y muy participativo. Qué bueno. Pero creo que es importantísima la parte de que es un aprendizaje colaborativo y es un aprendizaje donde todos suman y donde todos también recibimos mucho valor. Qué grande. Me voy a volver a poner las gafas, con permiso. Tenemos aquí saludos de Virginia desde Gran Canaria. Chantal, tienes que llamar a Chantal y hablar con ella porque tiene más preguntas. No puedo poner más preguntas de Chantal porque si no parecería la entrevista de Chantal. Te queremos, Chantal, te mandamos un beso grande. Saludos de Ricardo, también como decía antes. No sé si me dejo alguno por ahí colgado. Pero entrando en la recta final, se me está volando el episodio 25 de esta temporada 5 de Totem Live, así que decía, entramos en la recta final y antes del cierre, la conclusión, la despedida, me dijiste que viviste en 5 países, ¿sí? Sí, Capaz que es un ejercicio difícil de hacer así sin preparación, pero lo que te sale.
decime una o dos cosas que te hayas llevado de cada país, que te haya servido en lo personal o en lo profesional. Claro. Mira, Estados Unidos, experiencia muy joven, nuevo idioma, lejos de la familia, mucho aprendizaje. Bien. Argentina, nuevas experiencias, abrirme al mundo, conocer a mi esposa, familia, y realmente amigos genuinos para toda la vida. Chile, la experiencia de un país muy movido dentro de Latinoamérica, organizado en el momento en que yo vivía allá, pero sobre todo era genial tener la montaña, la playa, los lagos, la nieve a una hora. Entonces eso realmente increíble. México, donde vivo actualmente, gente muy cálida, culturalmente me enseñaron a ver la vida de una forma diferente y sobre todo conocer más allá de los clichés que uno escucha afuera, realmente conocer la cultura. Y Ecuador, de donde soy yo, origen, raíces, familia, y a la final, si bien uno viaja, uno aprende, mantiene la esencia de donde viene. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno. Y la tenés clara lo que te llevaste de cada lugar y me encanta que lo puedas tener presente, ¿no? Está muy emocionante. Juanja, nosotros tenemos en Totem Live una tradición que es preguntar a la persona que entrevistamos cuando empieza quién es, pero también nos gusta que al cerrar esa persona nos pueda regalar una reflexión, una conclusión, un mensaje, un silencio, una pregunta, lo que quiera, ¿no? Vos sabés muy bien que esto no está planificado, esto es una charla completamente abierta, acá no ha habido ni guión ni nada, y aparte te agradezco infinito que hayas respondido a todo, pero sí me gustaría antes de cerrar este episodio 25º, escucharte para hacer ese cierre, esa conclusión, esa reflexión de este episodio de Totem Live. Sí, bueno, primero Andy, para darte las gracias por invitarme acá en este espacio. Lo he disfrutado muchísimo, charlar, construir. Siento que tenemos muchas visiones del branding y de las marcas. Entonces eso disfruto mucho. Y yo quisiera cerrar dejando el mensaje de que las grandes marcas se construyen desde lo pequeño, desde los momentos, desde los detalles, desde las relaciones, desde la significancia. Entonces realmente lo increíble es conectar desde lo humano y conectar relaciones que sean duraderas. Entonces este concepto propio que estoy desarrollando de marcación me tiene muy ilusionado porque cada día descubro algo nuevo y sobre todo es un cambio de mentalidad a tener una mayor perspectiva, a entender los diferentes momentos que a la final pueden marcar una marca y pueden marcar a las personas. Y creo que cada uno de nosotros somos una marca, tenemos una historia para contar y algo para dejar un legado al mundo. Así que gracias a ti y a todas las personas que escucharon, que preguntaron, que participaron. Fue muy enriquecedor y me voy con muchos aprendizajes también. Qué grande, Juanja. 100% agradecido, lo mismo te digo. Me encantó escucharte y aprender y conocer más de ti. Me parece inspirador, como decía al comienzo de este Totem Live, que haya personas en puestos de relevancia, con impacto, que piensen en legado, en significado, en propósito. Me parece que es esperanzador y que además nos da la tranquilidad de que estamos en buenas manos. Te aliento a que sigas compartiendo, a que sigas enseñando, a que sigas diseminando conocimientos y experiencias con esta cercanía, con esta empatía y con esta humildad que no son fáciles de encontrar. Así que te mando un abrazo grande a vos, también a todas las personas que nos han acompañado desde España, desde México, desde Argentina, desde Colombia y tantos otros lugares que nos siguen por acá también. Y nos vemos muy pronto. La verdad que es muy lindo este espacio de Totem Live por estos espacios de conversación que por lo menos a mí, como dije antes, me enriquecen tanto en lo profesional como en lo personal. Enorme abrazo para vos y para todos. Y mil gracias. Abrazo grande, Andy. Nos vemos pronto. Así
Así que ya saben, queridos amigos y amigas, no se pierdan el próximo episodio, porque lo mejor en Totem Live siempre está por venir. Nos vemos. Abrazo a todos.